Bueno, hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Andrés y el día de hoy vamos a dar la última conferencia que es la número 50 del temario de fase A. Entonces, bueno, el nombre de la conferencia es el origen del ego o el origen pues del pecado, se puede decir. Como uno ha escuchado en otras religiones que el pecado se origina de. Unos dicen que fue que Adán y Eva están en un jardín y que vino una serpiente y que convenció a Eva de que comiera el fruto prohibido y que de ahí nació pues el pecado. Aquí de una vez yo certifico, como yo considero, todos son teorías, no son cosas que uno puede decir que uy, es verdad o es mentira. Pero pues digo que cada religión tiene pues su historia. Entonces, por esa parte, pues como no puede decir que cada religión tiene su historia, nosotros vamos a explicarlo desde la versión según la tesis del conocimiento de sí mismo, cómo es que se origina el ego o el pecado. Entonces, bueno, tenemos que, que esto pasó más o menos aproximadamente hace 18,5 millones de años. Entonces estaban explicando pues que es que antes eh, habían pues dos razas que llamaban Adanes y Evas. Entonces esta gente tenían su forma de practicar, sí, hacer pues la práctica sexual de una manera más culta. Entonces el problema que hubo o resultó al pasar el tiempo fue que eh, cayó como un meteorito o, sí, pues, sí, que cayó un meteorito y hubo como que un desfase, no me recuerdo el nombre, que en fin, es que hubo un desnivel con la, con la energía del planeta. Entonces, de los maestros y los gurús de aquella época, eh, se les ocurrió la idea de ponerle pues a lo que somos pues los seres humanos el kundatiguador, que ya en conferencias anteriores se han explicado qué es. Y resulta que se utilizaba eso para que la persona absorbiera o neutralizara como si fueran polos a tierra, eh, la sobrecarga que tenía el planeta. Entonces ya después de un tiempo de tener eso, a las personas le ocurrieron o sea, a los gurús pues, y maestros se le ocurrió que para que el ser humano tuviera más sabiduría, o sea, para que consiguiera más sabiduría necesitaba tener más maldad. Entonces a nosotros dejaron el kundatiguador por mucho más tiempo. Entonces lo que pasó fue que la persona, como por no tener, digamos, un equilibrio sí, pues, del bien y del mal, la persona se puede decir que se deterioró y comenzó a influir con la fornicación. Y de así fue como se originaron los varios defectos que actualmente se conocen. Entonces para poder otra vez bueno, en fin, vamos a terminar primero esta parte. Entonces el planeta quedó ya, digamos, equilibrado, pero los habitantes que vivían en ese lugar, digamos que quedaron más degenerados por causa de esa idea loca pues que tuvieron los gurús y los maestros, que fue dejar el kundatiguador para que la persona, entre más maldad tuviera, mayor sabiduría conseguiría. Entonces ya con el tiempo vieron que las personas no, lo único que hacían era
empeorar más su nivel, o sea, en vez de auto estudiarse y conseguir la sabiduría que necesitaban, antes estaban degenerando más de lo que ya estaban. Entonces, eh, para poder, digamos, cambiar esto, a los... Entonces, para poder cambiar esto, entonces a las personas nos dejaron el condatiguador y de vez en cuando aparecía, digamos, con que, o sea, nos iniciaron fue a influenciar las enseñanzas que actualmente conocemos, que es lo de la autoobservación, para poder llegar a la autorrealización y pues haciendo el estudio de nuestros defectos. Entonces, para poder que la persona equilibrada le iniciaron fue a educar esa, esa enseñanza para que la misma persona pueda autorrealizar. Entonces ya, llevando esto, pues así aclarando esto, nos inician a enseñar cómo es los tres pilares de, pues sí, los tres pilares que es el sacrificio por la humanidad, eh, la autoobservación y la muerte en marcha. Entonces, por medio de estos tres pilares nos fueron educando para uno, pues, o sea, nos fueron enseñando qué es eso. Y así, para que la persona de mejor manera y con esfuerzo lograra llegar a lo que es la auto... llegar a pues autorrealizarse. Esta es como que te puede decir, o sea, la tesis o la manera de que se ven las cosas como, como están pues en el temario. Pues, sí, pues más o menos así es la historia. Ya que, por ejemplo, cada religión tiene que, o sea, explica su manera de cómo, digamos, disolver sus pecados, ya sea por medio de que, parece que, por ejemplo, la católica dirá que hay que rezar los 1000 Jesuses para poder, que usted tiene que confesar ante un altar y que rezar los 1000 Jesuses para que uno se purifique. Eso, algunas religiones lo toman de esa manera. Otras lo consideran por ejemplo, los testigos de Jehová consideran de que la mejor manera de solucionar el pecado es enseñando o transmitiendo, sí, la palabra pues del Señor, de lo que ellos creen, de su Dios pues que ellos creen que es Jehová. Y, lo- y los y los cristianos consideran que la mejor manera de poder uno liberarse de pecado es aplicando las enseñanzas que, que nos indica la Biblia. Entonces, ya analizando esto, entonces, no estoy diciendo que ni ninguna de las tres religiones sean mentirosas. Cada quien tiene pues su criterio y, y dependiendo de las circunstancias de la vida, las personas van analizando si creen que, pues que es lo que están viviendo o sucediendo, es real. Y aquí, pues, por ejemplo, y como aquí se enseña pues en el criterio de conocimiento de sí mismo, la mejor forma de uno ir eliminando o liberándose pues del pecado, o sea, de nuestros defectos, es estudiándose en uno, saber en qué uno falla y conseguir la sabiduría de nuestros propios errores, en lo que estemos fallando. Y ya gente, pues, así sería lo que es esta conferencia del origen del ego. Entonces ya vamos como que a repasar lo que hemos entendido, que es eso, o sea, a lo que yo me refiero en la parte de que, o sea, de que ocurrió hace muchos años, como nosotros sabemos, todas las religiones van a decir, tienen su fecha, pues dirán, esto ocurrió en tal año, no, esto ocurrió cuando pasó esto y esto. O sea, son testimonios. Y entonces
cada forma de educar, cada forma de que cada religión educa a los de su propio culto es o sea, de diferentes maneras. Por ejemplo, la católica nos dicen que nos enseñan o sea, nos enseñan que es el pecado, de que siempre hay que pues sí, que siempre hay que honrar al Señor y que siempre, si uno, pues sí, hace el error o ve que la persona hace, que nos perdone y listo. Así más o menos es como considero yo, porque ahora ahí no me falta que salga uno que sí era católico de verdad y me diga que no, que eso no es así. O sea, yo estoy diciendo según por lo que veo, porque yo religioso no soy, pero uno entiende las enseñanzas que le da la vida a uno. Entonces, esa es de una manera. Los de Testigos de Jehová, la enseñanza que ellos dan es que hay que explicar las palabras. Hay que hacer que la palabra pues sí, del Señor, pues de ellos, les llegue a todo mundo y que entiendan del por qué están y de qué es lo que están haciendo mal. Y los cristianos lo que hacen es aplicar las enseñanzas de la Biblia en la vida real. En fin, es que en cada lugar nos certifican de cómo eliminar el ego y cada lugar nos especifica ¿ves? Cada lugar tiene un testimonio del origen del ego diferente. Y explican cuál es la mejor manera de disolver el ego. Entonces, ya explicando eso, así es como cada una de las tres religiones las que a mí me han tocado y como que son las más comunes que uno más ha escuchado. Y ya la de acá, la de conocimiento de sí mismo, como bien ya hemos explicado en las 49 conferencias anteriores, es de esta manera. Y ya, gente, pues, así sería más o menos el origen del ego. Y el motivo por el cual es que tenemos nuestros defectos, que es para tener mejor sabiduría. Y ya pues la enseñanza que nos ha enseñado, que es por medio de la autoobservación, la muerte de nuestros propios defectos y el sacrificio por la humanidad. Y ya, gente, es como que la mejor manera que me ocurre poderles explicar la, la conferencia, ya que en sí la conferencia es un poquito compleja y los que ya han tenido el temario o han visto pues la conferencia es un poquito, digamos, difícil de expresar al público. Y a mí me parece que la mejor manera posible para que uno exprese las cosas al público no es diciendo las historias de forma como que muy históricas y muy literales, porque uno queda como que en blanco y a veces como que muy falso, o sea, como si fuera casi que un cuento. Y la mejor manera es explicar el por qué, como lo relata pues el testimonio de cada religión y, y también entender la enseñanza que da cada religión para poder uno liberarse del ego, del pecado, como usted lo conozca. Y ya, gente, esta ha sido la última conferencia. Me alegra haber estado en el canal dando estas conferencias. Y ya, que les vaya bien. Esta fue la última de Fase A. Mi nombre es Andrés. Y que tengan un buen día.